tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos. Como cada tarde es un placer acompañarles, siempre agradecida de Dios con el espacio y con ustedes que estén en sintonía de nuestro programa Argumentos. Desde aquí también le envío saludos de parte de Rosa Colmenares, que sigue en su reposo postnatal. Iniciamos nuestro espacio recordándole nuestras redes sociales, @argumentosgb y mi cuenta @soriemi, donde pueden interactuar a lo largo de nuestro programa con nosotros y con nuestro invitado. Hoy nos acompaña Ricardo Cusano, quien es empresario, expresidente de Fede Cámaras, y hoy está como candidato también a la Asamblea Nacional, como diputado a la Asamblea Nacional por el circuito 3 del Distrito Capital de Caracas. Correcto. Gracias por acompañarnos en Argumentos. No, Soriemi, gracias a ti por la invitación y bueno, un poco para hoy en esta nueva faceta, en este estudio por mí conocido en otras formas, desde la parte empresarial, desde el momento de que hice vida en el Foro Cívico y en la Cruz Roja. Bueno, hoy entrando al mundo de la política y para nadie es un secreto que me apasiona el contexto de la negociación, del diálogo, y qué mejor momento y espacio que intentar hacerlo desde la Asamblea Nacional, ¿no? Así es, en este contexto y sobre todo en una Asamblea Nacional que desde muchos espacios y muchos analistas hoy dicen, bueno, se necesita un espacio de pluralidad, un espacio que pueda avanzar precisamente hacia eso, hacia la negociación, hacia el debate, donde se puedan escuchar las diferentes ideas. Y creo que es interesante eso, tener de pronto diputados que tengan experiencia en diferentes sectores, no solamente en el recorrido político, porque bueno, creo que en este caso sería la primera vez que entras como tal, como candidato. Correcto, hacia... sí, efectivamente, esa es la primera vez que haría política desde una visión electoral. Ajá. Porque bueno, para nadie es un secreto que Fede Cámara no partidista es el brazo político del empresariado, el que busca incidir, el que busca proponer digamos, medidas que mejoren el contexto económico, la interrelación entre el empresariado, el Estado, los trabajadores, pero esto tiene otro contexto, otra razón de ser y mucho más en la realidad de venezolana, que vive un conflicto político interno, no estamos descubriendo el agua tibia, y que también tiene un conflicto político externo que desde la Asamblea Nacional puede ser una oportunidad de oro, una herramienta para un poco poder reinsertar a Venezuela en el concierto de las naciones, en la posibilidad de que no sigamos aislados, de poder trabajar de manera articulada el contexto sancionatorio, siempre en favor de las personas y no de ninguna posición política. Yo creo que ahí hay un marco, digamos, hay un marco referencial donde es un poco lo que traigo y lo que propongo para trabajar desde la Asamblea, ¿no? Ahora, ¿por qué decidir justamente en este momento iniciar, como dices, bueno, en la política como candidato precisamente en la Asamblea Nacional? Y lo digo en este preciso momento, bueno, cuando hablamos que el complejo de las la dinámica de las elecciones se hace más compleja también en este panorama y para este año precisamente. Bueno, primero porque en estos son los momentos, uno que, digamos, los últimos 5 o 6 años de mi vida profesional, gremial, pública, siempre me ha abocado, me ha interesado las resoluciones de conflictos sobre las bases del diálogo, negociación y soluciones ciertas, no solo utópicas, ¿no? Y luego la nacionalización de la resolución de ese conflicto. Muchas veces hablamos de la nacionalización del conflicto venezolano, pero yo le metería ahí la solución del conflicto venezolano político, ¿no? ¿Por qué hacerlo ahora? Bueno, porque siento que ahora puedo aportar, que la experiencia acumulada a lo largo de los últimos tiempos me permite en esta dinámica actual ser útil al país. Yo creo que esas decisiones no se toman sencillamente por ego o por caprichos personales de quiero ser, sino, bueno, si puedo ser útil en este momento. Yo particularmente el año 2020, yo trabajé muchísimo, en ese momento era presidente de Fede Cámara, recordemos el marco de la pandemia. Yo trabajé muchísimo el contexto internacional y alguno nacional de que todos fueran a participar en las elecciones de 2020 en la Asamblea Nacional, porque temía o sentía o no estaba en desacuerdo de que tuviésemos un nuevo periodo legislativo donde se escuchara una sola voz de la política. Y al final eso fue lo que ocurrió. En enero del 21 recibimos en Fede Cámara una comisión de la Asamblea Nacional que estuvo, digamos, acompañada por el presidente del organismo de la Asamblea, del Legislativo, y ahí no habían voces múltiples. Y ahí no lográbamos articular mensajes con la pluralidad del pensamiento venezolano. Claro, viviste eso como actor que, bueno, intentaba ir al diálogo. Lo viví como actor, correcto. Entonces, como sé que cuando falta una parte del país, es difícil construir acuerdos que además se sostengan en el tiempo.
Bueno, creo que en este momento, desde la voz de lo que representé en el empresariado, desde la experiencia ganada en la Cruz Roja, que me acercó mucho más digamos, al ciudadano de a pie, a entender la situación de salud, a entender los temas humanitarios, bueno, creo que sencillamente puedo ser útil para trasladar esta experiencia en el espacio lógico, natural, de la discusión y la argumentación y la construcción desde leyes hasta acuerdo político, que es una asamblea, que es un congreso, que es un contexto legislativo, ¿no? Claro, y esa parte es bien interesante decirlo, bueno, me enfrenté a una realidad donde veía, bueno, que había, por así llamarlo, quizás alguna traba o algunos impedimentos que no lograban que, bueno, esos acuerdos se lograran sostener y que llegaran de alguna forma a esos resultados a la población y en este caso, en su momento, al sector empresarial. Pero qué interesante que ahora es como, bueno, si veo que hay un espacio donde falta y donde es necesario que se apoye, bueno, voy a apuntar hacia allá, porque es como, bueno, esa visión que necesitamos hoy en nuestro país, donde, bueno, si veo que hay un conflicto y puedo hacer algo para solventarlo, avanzo hacia eso y no solo me quedo desde la queja, donde, bueno, esto no se logró por culpa de ese factor. No me gusta arrepentirme de lo que pude haber hecho y no hice. Prefiero dar un paso hacia adelante y aportar. Pero además, si nos vamos al histórico venezolano y recordamos las elecciones del 98, una de las grandes propuestas de quien luego fue presidente de la República y ha sido un modelo político que se ha desarrollado a lo largo de las últimas 2 décadas, hablaba de la exclusión, de la visión de la exclusión que sentían que un grupo de venezolanos no estuvieron presentes cuando se construyó el llamado Pacto de Punto Fijo en el año 58. Y eso 40 años después trajo profundas diferencias, heridas, o tenían algunas heridas que no estaban sanadas. Bueno, en el momento que estamos viviendo ahorita en Venezuela requiere de un nuevo pacto de nación, requiere de una nueva visión integral para subsanar grandes diferencias políticas, para subsanar heridas que tenemos como ciudadanos ante políticas públicas o que tenemos entre familias, que tenemos pensamientos políticos distintos. Bueno, creo que... Es bien rudo que se ha hecho ese muy rudo. escenario. Nosotros venimos de 3 procesos de negociación, el famoso proceso de negociación de México, de Barbados, Noruega, bueno, Noruega, digamos, incluido en los otros 2 de República Dominicana, y siempre había una parte que no estaba. La Asamblea Nacional puede ser el momento de nacionalizar las soluciones al conflicto político venezolano. Así es, y que pueda ser ese espacio, como decías, del debate, que incluya esa visión integral donde todos puedan tener una voz y de alguna forma también los ciudadanos se puedan sentir representados desde los diferentes sectores, como les decía, no solamente por partidos políticos, sino también por sectores, empresarios, donde cada quien pueda tener allí su voz. Vamos a la pausa y al regreso seguimos conversando con Ricardo Cusano. Ya venimos. Seguimos en Argumentos, conversando con Ricardo Cusano y ahora también, más allá de hablar de las elecciones, de cómo va a ser su participación como candidato, ahora también de todo el tema de la campaña electoral, vamos a hablar primero de la dinámica económica y porque bueno, la semana pasada, siendo 1 de mayo, el presidente hizo no un aumento del salario, sino de la bonificación. El bono de guerra económico pasó de 90 a 120 dólares y se mantiene el bono de alimentación igual en 40, no hubo cambio como tal en el salario mínimo para los trabajadores, ahora hablan es de un salario mínimo integral en Ingreso exacto, ingreso integral de 160. En cuanto a esto, nuestra compañera Milady Travieso hizo un reporte con un economista para hablarnos acerca de, bueno, cuáles son las expectativas acerca de este aumento y en cuanto a cómo está ese ingreso integral en nuestro país. Adelante, Milady. Un gusto saludar a todo el equipo desde la Universidad Central de Venezuela a propósito del anuncio por el Gobierno Nacional del ingreso mínimo indexado que fue aumentado, el cual no incide en las prestaciones del trabajador. Vamos a conversar con la profesora y economista María Isabel Díaz y justamente aclarar a qué responde este aumento y por supuesto cuáles serían las perspectivas económicas para lo que resta de este año 2025.
Bueno, muy buena la entrevista porque vamos a aclarar la terminología. El ingreso mínimo integral indexado al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela es una terminología que se usa desde el año 2023. Sin embargo, el salario mínimo, que es lo que culturalmente se maneja en el país, está establecido desde 1974. Es la primera vez que en Venezuela se adopta el concepto de salario mínimo para de alguna manera proteger al trabajador, sobre todo al trabajador público, y como referencia de remuneraciones para el sector privado. Lo que ocurrió el 30 de abril fue un aumento del ingreso mínimo integral que está compuesto por dos elementos, el bono de guerra económica más el bono de alimentación. Y realmente lo que digamos que el aumento que se anunció está solamente referido al bono de guerra económica, que pasó de $90 a $120, haciendo un total de $160 para este ingreso mínimo integral, que además toma, digamos, toma también la parte del salario, que es aproximadamente 1.5 o un dólar con 50 centavos en este momento al tipo de cambio. ¿Y este aumento se adapta justamente a la realidad que vive el trabajador venezolano? Tomando en cuenta que la canasta básica está superior a los $500 y referido solamente a la parte del salario mínimo, que es digamos, la referencia de cálculo para el tema de prestaciones, vacaciones y todos los beneficios laborales, pues se requiere más de 300 salarios mínimos para poder cubrir la canasta básica o la canasta alimentaria, que es la que realmente estamos manejando en este momento, que contiene los elementos mínimos para la familia, ¿no? Para el tema de alimentación. Sin embargo, por el lado del ingreso mínimo integral, pues con 2.3, 2.4 ingresos mínimos integrales se cubre la canasta básica. Esto, sin embargo, no debe ser una referencia para las familias porque no todos son trabajadores públicos. Está solamente referido a este pequeño sector, que son cerca de 5.5 millones de trabajadores públicos entre activos y jubilados, y también a un porcentaje importante de pensionados, que son cerca de 5 millones según el Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, tenemos, sin embargo, unas desigualdades en temas de remuneración, en temas de beneficio y en temas de cobertura de lo que es la alimentación familiar. También hay que destacar que algunos economistas aseguran que este nuevo aumento del salario integral indexado representa una nueva política de bonificación para los trabajadores. Con este aporte informativo regresamos nuevamente el contacto al estudio. Gracias, Milady, por tu reporte y por la explicación que nos daba la profesora Marisabel de la Universidad Central de Venezuela, explicando exactamente a qué hace referencia y estas políticas de bonificación que, bueno, como decía, al final no se ajusta a las necesidades que tienen los trabajadores y que, bueno, mencionaba de este sector público, pero que a la vez también estas medidas de bonificación que se mantienen desde el gobierno también aplican en cierta forma para los trabajadores de la empresa privada. ¿Cómo evalúa pues estos escenarios de ese aumento y qué sigue siendo el salario, bueno, como ese punto a solventar para los trabajadores del país? Mira, lo más fácil sería decir que no suben el salario, o sea, una visión oposición no se suben el salario porque el gobierno se ha encontrado de frente con los propios errores que cometieron en políticas públicas a lo largo de los últimos 20 años. Desde la visión de un oficialista sería, no podemos subir el salario por las sanciones. Pero en este momento yo creo que la gente que nos ve en la casa, el trabajador, el pensionado, ya en este momento no le importan los culpables o las razones. Lo que le importa son las soluciones. Y ahí, evidentemente, es donde hay una oportunidad de oro para llamar en el nuevo contexto de la Asamblea para una discusión sobre todo el andamiaje legal que aborda el tema salarial. ¿Por qué? Porque tú vas a necesitar discutir una ley del salario moderna, porque además hoy hay nuevas formas de trabajo que no estaban cuando se discutió la actual. Claro, y considerar también la actualidad, por ejemplo, que hoy cerca del 60% está en el sector informal. Correcto, en la informalidad. ¿Cómo lo traes a la formalidad? Pero muchos no se van a la formalidad porque no sienten la seguridad de un mejor salario y sienten que ese salario además no les está en el tiempo, vista la condición de los 5 millones de pensionados, no les va a dar ninguna garantía. Entonces prefieren trabajar desde el freelance o desde la informalidad. Pero en todo caso lo importante es que desde la nueva Asamblea se pueda discutir que van desde acciones de emergencia, o un contexto temporal que permita, bueno, primero salir a buscar los fondos o en los multilaterales o en el dinero que Venezuela tiene detenido en algunas cuentas vistas las sanciones, para de entrada pensar en los adultos mayores, digamos, en nuestros pensionados y solucionar ese problema. Y en paralelo un contexto temporal, por ejemplo, para tener mejores salarios, pero con un compromiso
de que en 24 meses, en 36 meses, no sé, es algo que habrá que discutirse, ya tú tengas todo un diseño que le permita al trabajador tener mejor salario hoy en el bolsillo sin que eso vaya en menoscabo de la protección social, de las seguridades sociales, la pensión el día de mañana y las propias prestaciones sociales. Pero que también, visto desde donde vengo, que es la empresa, no sea en menoscabo de la empresa, que haga la empresa viable, sostenible en el tiempo, que te dé certidumbre. Porque hay muchos países que operar desde el punto de vista del costo de la operación del trabajador, de la relación trabajador-empresario, son muy costosos. Pero tú sabes, el día que ese trabajador no esté más dentro de la empresa, tú sabes cuánto va a costar, porque tú lo planificas, eso está estructurado. Puede ser costoso, pero tienes certidumbre. En Venezuela puede ser costoso con incertidumbre, porque después tienes contextos de devaluación y todo eso hace poco probable el sostenimiento de la empresa. Pero no podemos olvidar que el Estado, como bien decía el micro que acabamos de oír, la entrevista que acabamos de oír, tiene casi 5 millones de trabajadores públicos, más los 5 millones de pensionados. Yo soy de los que cree, correcto, sin importar, sin importar si el gobierno es de izquierda o en este momento o de derecha en el pasado o lo que aspira. Yo creo que no hay ningún gobierno en el mundo que quiera mantener a sus ciudadanos en unas condiciones precarias. Pero si no hay un incremento del salario en términos de salario y no de ingreso integral, es porque hay algún obstáculo que no se puede sortear. Bueno, tenemos que sentarnos todos a discutirlo, a plantearlo y a diseñarlo, pero eso no tiene. La gente no espera, las necesidades de la gente, la necesidad de la salud, las necesidades de nuestros pensionados no pueden seguir esperando por años. Hay que tener compromiso, hay que tener voluntad política porque puede ser una discusión difícil, porque muchas veces vas a tener que desdecirte de lo que dijiste en el pasado, pero bueno, llegar a un acuerdo. Rectificar también, que es importante. Rectificar y después el compromiso, porque si tú tienes unas medidas paliativas o tienes un contexto temporal, que no pase como ocurrieron con los puentes, te comentábamos, hablábamos antes, los puentes, como puede ser en los Ruices o algunos puentes de Caracas que fueran temporales, pero tienen 60 años, porque nos acostumbramos a los pañitos mojados, a los parches. No. Esto funcionó y se quedó así. Rediseñemos un sistema de salarios y de pensiones y de viabilidad de la empresa y la generación de empleo moderno. Bueno, para eso hay que discutir las visiones. Algunos serán unas visiones más paternalistas, otras serán más liberales, no importa, pero lleguemos a un acuerdo, lleguemos a un consenso. Y en ese consenso y en ese acuerdo todos tenemos que ceder. Muchas veces las mejores negociaciones es donde cada quien cede algo en favor de un punto de encuentro. Y si ese favor de punto de encuentro favorece, valga la redundancia, a 30 millones de venezolanos para que tengan mejores salarios y mejores pensiones, bienvenido sea. Y después me voy al pensamiento de empresario. Muchas veces vemos en las redes, es que ustedes no quieren subir los salarios. Miren, no existe en el mundo un empresario que quiera que la sociedad no tenga poder de compra. Porque cuando tú tienes una sociedad con poder de compra, tú como empresario, si vendes un vaso de agua, vendes una hamburguesa, vendes una línea de teléfono o vendes apartamentos para que la gente tenga propiedad privada, lo que te interesa es que la gente pueda llegar, tener un crédito y comprarlo. Bueno, eso es posible, pero en un país de encuentro y de discusiones aún y a pesar de las diferencias políticas. Y ese punto es bien interesante, como le seguía diciendo, porque el llegar a esos puntos de encuentro, realmente, como lo hemos visto en el país, se ha hecho complejo. Realmente se ha hecho complejo que los diferentes actores se puedan sentar, escucharse y realmente decir, bueno, más allá de mis intereses personales, más allá de mis intereses, es como, bueno, pensar en el bienestar de los ciudadanos, pensar en cómo realmente hacer que sea viable para ambas partes. Pero si nos han satanizado por vernos las caras a los que pensamos distintos. Para mí es muy fácil hablar con los que piensan exactamente igual que yo, o con los que tienen los mismos intereses, o ideas, o sueños, o anhelos. El reto está en hablar con quien piensa distinto y llegar a un punto de encuentro. Ahí está el gran desafío de este asunto. Bien, nos corresponde ir a la pausa, pero antes me gustaría terminar una pregunta en cuanto al tema de los salarios, porque también hay propuestas que hacen los diferentes gremios, sectores, y por ejemplo algunas van quizás desde los 200 a 600 dólares. En el marco bueno, como decía, hay que sentarse, evaluar las opciones, pero estas propuestas que a veces hacen y dicen, bueno, estudiamos los índices que el mismo gobierno pues ha publicado y si es viable, por ejemplo, un salario de 200 dólares, en el plano real, realmente estas posibilidades. Mira, el problema no es qué monto le ponemos. Puede ser 200, puede ser 500, puede ser 1000, puede ser el monto que sea. Si eso no va acompañado de políticas monetarias, fiscales y cambiarias que sostengan la inflación, que traigan más inversiones, que haya seguridad en el país para generar más empleo, para que haya competitividad, la inflación se lleva ese salario, se lo va a llevar siempre por el medio. Es algo más que un simple número.
Puede ser, en el pasado nosotros teníamos salarios de 120 bolívares. Te hablo, quizás tú no habías nacido y yo estaba chamo. Y ese salario se sostenía en el tiempo, porque habían unas economías más estables. Bueno, ahí es donde hay que pensar en el entorno del monto. ¿Cuánto compro yo hoy con 100, 200 o 1000, que sea el salario mínimo? Eso me llega a la canasta básica. Eso me llega para que si uno de mis 3 chamos se me enferma, yo puedo ir a una farmacia y comprar el medicamento. Eso me da para yo pagar, como es más o menos un esquema tradicional, el 30% de tu salario es para pagar la propiedad de tu casa, el 5 o 7% para el vehículo que estás pagando a crédito. Bueno, con ese salario mínimo eso es posible. Ahí es donde tenemos que pensar, más que en el monto. Bien, nos vamos a la pausa, al regreso seguimos con más de argumentos. Seguimos en Argumentos conversando con Ricardo Cusano y hablamos del panorama económico, del tema salario, y también mencionaba cómo en los países donde existe la certidumbre, pues eso ayuda a todas las dinámicas, y aquí en Venezuela realmente la incertidumbre sigue siendo la palabra que está, bueno, al inicio de cada trimestre, al inicio de cada año, al final de cada trimestre, cuando se hacen pues esos balances económicos, sigue siendo la palabra que está, y no solamente en el panorama económico, sino también político. ¿Cómo hacer en nuestro país con el tema de la incertidumbre? Y como decíamos, para avanzar, como decía usted, para avanzar en esos planes donde, bueno, se sienten, se puedan crear esas propuestas y al final avanzar también en un panorama donde siguen estando las sanciones, donde el tema de, bueno, de no saber si al final, bueno, Chevron se termina de ir o las negociaciones van a avanzar y puede haber otro escenario, es como, y medidas que a veces llegan, bueno, mañana Trump puede lanzar una nueva medida que también impacte la dinámica económica. Por ejemplo, esta semana veíamos bueno, el tema de la caída de los precios del petróleo y que al final también termina impactando en la dinámica en Venezuela. Mira, tú nombras a Trump. Trump se ha convertido en ese zancudo que estás comiendo y más o menos estás acomodando la casa y la cosa y haces así y se cayó la mesa. Todo lo que tenías planteado, la fiesta familiar, se te acaba. O el drama familiar, porque también puedes estar en un funeral y ese zancudo le das y se te cae hasta la urna. El tema de Trump, el tema del contexto internacional, que es muy volátil, no depende de nosotros. Bueno, nosotros tenemos que estar preparados para todos esos cambios de la dinámica global. Pero lo más preocupante no es Trump, que nos afecta muchísimo. Y lo más preocupante no es las relaciones, digamos, con China o el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, que ha tenido también algunos impactos importantes, por ejemplo, en temas de fertilizantes para Venezuela, en fin. Pero ¿qué pasa con los problemas internos? O sea, que nuestra incertidumbre no es solo extraterritorial por la conducta de otros. Nuestra incertidumbre pasa por las propias decisiones nuestras. Y cuando digo nuestras, sin duda alguna, quienes ejercen los símbolos del poder desde el Ejecutivo tienen un mayor peso porque, bueno, al final son los que dictan la dinámica de la sociedad con las políticas públicas. Pero también quienes aspiran a formar parte o a liderar esos procesos, sus propias incertidumbres y sus propias dinámicas utópicas hacen esto total y completamente, digamos, casi un oscurantismo. Casi que necesitas es una bola de cristal para saber si mañana, por ejemplo, te paras porque hoy a las 8 de la noche alguien convoca una marcha de un lado o de otro, entonces el señor que tiene planificado en la panadería su harina y tiene que hacer sus cachitos, de repente se le queda frío los cachitos y pierde la inversión. O sea, todo ese tipo de cosas. Y quizás soy muy folclórico y hago ejemplos muy pequeños, pero es para que entendamos lo que es la dinámica del ciudadano, ¿no? Claro, al final la magnitud de no ser capaces de no ser maduros, digamos, como sociedad. Nosotros somos un país todavía relativamente joven en términos de nuestra república, pero ya tenemos 25 años en este conflicto. Y después, quienes hoy gobiernan desde hace 25 años, todavía sienten que tienen heridas vivas del proceso anterior, de los 40 años. O sea, aquí no podemos sentarnos a elucidar, a buscarle las soluciones a las heridas
que sentimos los venezolanos que no hemos compaginado con las políticas públicas de los últimos 25 años. Y los líderes políticos no son capaces de preguntarle, digo los líderes políticos de oposición, a los que hoy están en el gobierno, cuáles son las heridas que tú sientes que ocurrieron en los 40 años anteriores. Vamos a superarlas juntos, vamos a buscar, si tenemos que buscar los culpables y las soluciones, vamos a hacerlo juntos, pero salgamos de este tiquititiqui, o sea, es todos los domingos el almuerzo familiar con la misma pelea, con tu suegra, con tu esposa, con tu suegro, por el mismo tema que pasó hace 10, 20, 15 o ayer. Démosle soluciones a la realidad venezolana, porque se nos están yendo los tiempos. La semana pasada veía una noticia que en China los niños de 6 años ya tienen una educación donde obligatoriamente tienen que ver inteligencia artificial. Y nosotros aquí estamos viendo artificialmente si algún día somos inteligentes, porque nuestros niños todavía están... le estamos dando un futuro total y completamente... Estamos negando el futuro a nuestros hijos. No estamos preparados realmente para el futuro y para los próximos escenarios. Para la competitividad. Si volvemos al tema salarial, los sistemas productivos han cambiado en el mundo. Y cuando cambian los sistemas productivos, las formas de producir, cambian los tipos de empleo, los tipos de trabajo y también el tipo de pensamiento del empresario. Y nosotros seguimos discutiendo de la retroactividad de la ley, porque eso fue positivo cuando lo propuso Perencejo o Sutanito en su gobierno. Señores, adaptémonos a la modernidad. Hablemos con nuestras universidades. Hoy quizás, y las universidades han evolucionado, pero en Singapur, por ejemplo, ser maestro, ser profesor, ser educador es un reto familiar. La gente se siente orgullosa de hacerlo, pero es porque tienen buenos salarios, pero tienen que actualizarse casi cotidianamente a lo que pasa en el mundo para que el país no vaya en retroceso. Aquí no, aquí los educadores demandan cotidianamente mejores salarios y hacen de tripas corazón. Y tú ves en un pueblito cuando, por ejemplo, me tocó ir a la Gran Sabana, a Santa Elena de Guairén, estando en la Cruz Roja, y hablaba con la gente porque hubo un desastre natural y fuimos allá a apoyar, y tú oías, una maestra te da biología, matemática, pero te da de primero, segundo, tercero. Más bien hay que hacer una estatua a esa maestra, y quizás hay que hacer una estatua también al sistema público que logra mantener esa maestra, porque no sabe, casi un milagro que lo sostenga. Bueno, es que no podemos hacer algo por todos los educadores del país. O sea, mis diferencias políticas con los personeros del oficialismo están por encima del futuro de mis hijos. Yo no juego ahí. Como así tampoco juego en los que creen que este país se soluciona cayéndonos a piña o pidiéndole a un tercero que se nos meta con unas armas. Mira, cuando yo era presidente de Fedecámara, hicimos un encuentro que se llamó Caminos de Negociación. Y ahí estudiamos el conflicto bélico colombiano, 50 años de guerra civil. Estudiamos el acuerdo del Viernes Santo de Irlanda, un conflicto político entre Irlanda del Norte y los ingleses. Y estudiamos el acuerdo tunecino. 3 casos distintos, 3 idiomas distintos, 3 problemas con realidades distintas, religiosos, económicos y sociales. Y todos se pusieron de acuerdo. Y nosotros, que somos un país joven, que somos, digamos, con el respeto del caso, pero somos 4 gatos, somos un país pequeño. No somos capaces de superar unas diferencias y en algunos casos vamos a vivir con unas cicatrices. Pero yo prefiero tener una cicatriz y haber sanado el cuerpo y seguir hacia adelante que seguir recordándome todos los días de la herida y de quién me la hizo. O sea, yo creo que tenemos que crecer como país. Y hoy hay una nueva oportunidad y el voto es una nueva oportunidad de hacerlo, como una herramienta de protesta si quieres protestar, como una herramienta de sanar si todavía sientes una herida porque los procesos electorales anteriores te sientes que no te representaron o no fuiste escuchado. Entonces, no sé, quizás sé que no es fácil, pero hay que hacerlo, hay que tomar el riesgo de intentarlo, porque y yo no hablo por mí. Ya uno tiene más o menos la vida hecha. Yo tengo 3 chamos pequeños. Mis 3 chamos estudian en Venezuela. Quiero que hagan la universidad aquí y quiero que se queden donde llegó su abuelo en 1955 y donde su abuela, igual con mi suegro, o sea, que vieron en Venezuela una patria donde podías desarrollarte. Yo quiero eso para mis hijos. Espacio lleno de oportunidades. Así es. O sea, mis hijos pequeños, nosotros somos fanáticos del fútbol y del fútbol italiano. Y siempre el sueño fue, bueno, verlo con una camisa de la Italia. Pero hoy la Vinotinto me llama más la pasión. Y yo quiero que mis hijos jueguen, pero para que mis hijos jueguen en la Vinotinto, si es que llegan a hacerlo, tienen que desarrollarse aquí. Y eso por eso tenemos todo que aportar. Yo hablo por mis hijos y quiero mi ejemplo vivo para que la gente entienda por qué entré en este camino.
Bien, y para hablar más acerca de eso y de ese panorama precisamente electoral y de esa decisión del voto, lo vamos a hacer luego de la pausa. Ya venimos. Seguimos en Argumentos conversando con Ricardo Cusano, quien va como candidato a diputado a la Asamblea Nacional por el circuito 13 de Caracas. Y en ese sentido también hablar de esos desafíos que se enfrentan en estas elecciones y también esa mirada posterior a las elecciones, de esas expectativas donde, bueno, no son solamente este año estas elecciones donde se escogen a quienes van a representarnos desde la Asamblea Nacional, sino también los gobernadores y desde los consejos legislativos, pero más adelante también hay otras elecciones pendientes. También está pendiente de, bueno, qué va a pasar con el tema de la reforma constitucional en el caso de que, bueno, este proyecto avance, que hasta el momento, bueno, con diferentes invitados que hemos conversado, no se sabe a certeza qué incluye esta reforma, qué es lo que abarca este proyecto, pero que si en un futuro esto se llegase a aprobar, bueno, va a pasar también por una elección donde las personas puedan decidir qué es lo que quieren. En ese sentido también, ¿cómo hablarle al ciudadano de esa responsabilidad ciudadana, de esa importancia del voto y donde uno participa, no solo, bueno, mirando lo que pasa hoy, sino que mi decisión de hoy influye en el mañana también en quién me va a representar y las decisiones que van a tomar por la sociedad que quiero el día de hoy? Correcto. Fíjate, si es una reforma tal cual como la han planteado y como hemos oído a voceros y a candidatos del oficialismo decir, eso se va a discutir, se discutiría en un nuevo proceso de la Asamblea, ¿correcto? Si fuese una constitución nueva, o sea, si es la refundación de la República, estaríamos hablando de un proceso constituyente, una cosa totalmente distinta. Pero la reforma como tal se haría en el proceso de la nueva Asamblea. Es un poco lo que tenemos entendido y lo que hemos oído los últimos tiempos. Bueno, si eso fuese así y hoy no vamos a estas elecciones, no participamos, no votamos, quien nos escucha, que piense que sea de izquierda radical, de centro izquierda, de centro, de centro derecha o de derecha, digamos, radical, no va a tener participación. Si se abstiene, él no podrá tener las voces que quisiera tener o con quien se sienta más identificado de los candidatos presente en esa reforma. Después tenemos otra dimensión de análisis sobre la reforma. Hemos visto que también muchos candidatos de entrada se niegan. Bueno, esto es para decirle no a la reforma. Yo pienso distinto. Y si es la reforma la que nos permite, por ejemplo, respetar algunos derechos adquiridos como instituciones, por ejemplo, el respeto a la descentralización. Y si en esa reforma podemos defender eso, pero si en esa reforma además pudiésemos hablar de la vuelta a la bicameralidad de la Asamblea Nacional, diputados y senadores, y si en esa reforma hay una negociación profunda de los actores políticos y ahí llegamos a un acuerdo para y por venezolanos, sin injerencias extranjeras. Y ahí se decide que no hay más reelección indefinida en todos los cargos de elección pública. No hablo solo de la presidencia de la República, en todos los cargos. Para además para decir a los jóvenes que quieren entrar en política, tú vas a tener una oportunidad porque los tiempos de cada quien serán lo que se definan. Claro, nadie puede quedar permanente. Exacto, nadie puede quedar permanente. Y si es esa reforma, en definitiva, ese contrato o ese acuerdo o ese pacto que se buscó en México, en Noruega y en Barbados, y la que nos dice, esta es la oportunidad de como venezolanos reencontrarnos, respetarnos aunque pensemos distinto, de construir las garantías que cada una de las partes políticas requiere. Yo personalmente me lanzo como Pete Rose de cabeza en el home buscando anotar en ese punto. ¿Por qué? Porque es favorable para el país. Es tener una nueva constitución o una constitución del 99 reformada a las necesidades del país. Entonces, volvemos recapitulando. Votar en este proceso electoral te puede permitir tener las caras, las ideas, los pensamientos, las ideologías que luego te van a representar, que te sientas identificado para que luego te puedan representar en un eventual proceso de reforma. Pero también puede ser la manera de tener contexto cotidiano de saber qué está pasando en una eventual negociación política en el país, porque en el pasado, en los procesos anteriores, tenían que montarse en un avión, se iban. Entonces, mira,
están llegando a México, entonces tú veías las filmaciones y veías las noticias Globovisión la mañana, al mediodía y te ponían, ¿por qué se tienen que ir allá? O sea, no podemos irnos, vámonos a Margarita, pues, vámonos a Barquisimeto, a Churuguara, Estado Falcón, pero, o sea, no podemos hacer de las soluciones venezolanas algo hecho en Venezuela. Que después, en ese contexto, todos, sin importar las diferencias políticas, nos volteamos a la comunidad internacional y la comunidad internacional sea el gran, digamos, el gran garante y podamos decirle, mira, aquí nosotros somos tan maduros que no necesitamos, te agradecemos el apoyo que nos diste, las herramientas que nos ha dado, pero aquí resolvimos nuestros problemas y nuestros rollos nosotros. Y ahora quitar nuestro contrato de convivencia. Esto es un contrato de convivencia, de respeto de la institucionalidad, del derecho a la vida, a la salud, a la educación, al emprender, al que cada quien pueda, que tú como periodista, con tu salario, con un emprendimiento que tengas, te puedas comprar tu casa, tu carro, el día que tengas chamos, darle una educación perfecta. Y decirle, ahora tú me tienes que quitar todas esas sanciones. Porque yo además, mira, el domingo se corrió Fórmula 1. Y en Fórmula 1 hay un anunciante que está en todos los circuitos del mundo que se llama Aramco. Y Fernando Alonso, el campeón, el español, carga aquí Aramco. Esa es la empresa petrolera de Arabia Saudita, de los sauditas. Tú no sabes, yo soy fanático de la Fórmula 1, la indignación que me da de que eso no diga PDVSA. Eso debería decir Venezuela, como en los años 70. Las peleas de boxeo decían Venezuela en el ring. Nosotros tenemos la posibilidad de volver a ese espacio. Cuando hablan de la Venezuela potencia, eso es posible, claro que es posible, pero es posible no con una visión unilateral e impuesta. Es posible con un consenso. Y después discutiremos si la cosa es más a la izquierda, si la cosa es más a la derecha, pero digamos, con unas reglas claras. Pero antes de avanzar eso, hay otras discusiones previas, como dice, bueno, ¿qué hay? Exacto, por eso tenemos que votar, ¿no? Porque si no, esa discusión, ¿cómo la damos? Y algunos hablan de reinstitucionalizar. Yo creo que al final las instituciones, más que hacerlas nuevas, lo que necesitan es mayor inclusión, que se oigan todas las voces. Y eso desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, desde el Judicial, desde el Poder Moral, desde el Poder Ciudadano. Ahí hay una Venezuela posible y de que todos quepamos. Esa idea está bastante interesante, de inclusión y también quizás orden, porque creo que claro, en muchos de los espacios de nuestro país hace falta ese tema de ordenar cada uno de los espacios y que al final, bueno, se pueda cumplir. Y ordenar con el ejemplo. Ordenar con el ejemplo inicia eso y cumplirse, porque como bueno decía, quizás firmar un acuerdo de convivencia, pero al final no solo firmarlo, sino que puedas cumplirlo y te comprometas a hacerlo, como decía, bueno, con el ejemplo, sí. que las personas puedan ver ese resultado. Si yo llego a mi casa todos los días gritando y me siento a la mesa sin camisa y con una gorra, lo más probable es que luego la respuesta que yo consiga o intente educar con grito e imponer, la respuesta que yo consiga luego sea una respuesta igual de agresiva. Y entonces vamos a ir en una escalada. Eso es lo que ha pasado en el país. Intentemos de construir políticas públicas que lleven el ejemplo del respeto y luego de la discusión, la argumentación, del estudio, de que crecer y tener éxito económico pasa por un trabajo en unas condiciones que te permitan evolucionar, que el estudio no sea, que en algunos casos ya casi la última opción que la gente toma, porque dice, ¿para qué voy a estudiar si luego no lo veo retribuido? Prefiero salir a hacer otra cosa, ¿no? Ahí está la oportunidad. Sé que hay una decepción muy grande. Respeto a quienes llaman, a quienes se sienten decepcionados y creen que absteniéndose van a sanar esa herida. Pero sin duda alguna, no dejen de ver la oportunidad de ejercer su pensamiento y de que después no digan, mira lo que nos están haciendo. Si se lo están haciendo también es porque todos seríamos culpables de no haber participado para tener presencia con gente que tú te sientas cómodo. No estoy diciendo que sea yo. Obviamente, si es el circuito 3 de Caracas, yo te diría vota por mí. Pero es que si es otro que tiene un pensamiento así, bienvenido sea, ¿no? Vamos a la pausa. Al regreso seguimos con más de argumentos. Estamos en la última parte de nuestro programa de argumentos, conversando con Ricardo Cusano. Y en este escenario electoral, donde bueno, ya arrancó la campaña electoral hasta el 22 de mayo, y donde creo que hay un reto muy grande, como decías, bueno, explicarle a la gente la importancia del voto, pero también donde vemos que, por ejemplo, mayormente en la población joven siempre hay apatía, pero hoy en día le preguntas a alguien, ¿vas a votar? Y la respuesta es, ¿votar dónde? ¿Votar por quién?
no saben que hay un proceso electoral a días ya de realizarse las elecciones el 25 de mayo, o sea, estamos a 20 días. Realmente, ¿cuál es ese reto? Porque más allá de incentivar también a que la gente vote, es que se puedan enterar, que sepan cuál es el proceso, cuáles son los cargos y que el tiempo es muy corto. ¿Cuáles son esos retos que se enfrentan en estas elecciones? Mira, yo creo que el primer reto es quitar del pensamiento colectivo la desconfianza. Después de quitar la desconfianza, el segundo reto es explicar dónde votas y después por quién vas a votar en términos de las preferencias o de lo que tú estés promocionando, que por lo menos en mi caso es mi candidatura en el Circuito 3 de Caracas, que es el Recreo, la Candelaria, la Parroquia San José, San Pedro, San Bernardino y las 4 Sanes, ¿no? Me falta una, San José, San Pedro, San Bernardino, el Recreo, la Candelaria y me falta una, ya se nos viene a la mente. Pero en todo caso, el gran reto es eliminar la desconfianza, quitar la desconfianza, promover el proceso electoral, promover los candidatos y las ideas en un tiempo de 15 días, que es lo que queda de campaña, para tú además, que es muy poco, recorrer las calles, hacer, digamos, el contacto, y un contacto que no puede ser pasar y decir vota por mí y te entrego un volante. Tiene que ser de escuchar también, que la gente sienta y asumir el compromiso, y lo digo públicamente, y después volver al sitio donde fuiste. No puedes pasar una vez cada 5 años solo pidiendo el voto. Tienes que luego también conectar, escuchar y eso trasladarlo a las políticas públicas. El reto no es fácil, sin duda alguna, pero bueno, eso es parte de esta dinámica, ¿no? Quienes asumimos este compromiso, nos toca elevar elevar esta idea, convencer a quienes se sienten que no están convencidos, buscar en quien piensa distinto a ti, que de repente cree en tus palabras y vote por ti. Esto al final es un juego también, el juego electoral pasa por conquistar la voluntad del voto. Y eso se conquista hablándole a todo el mundo, no única y exclusivamente a los que piensan igual que tú. Así es. Y también cómo ha sido la dinámica con el tema de los partidos políticos. En este caso, Sí. vas con Un Nuevo Tiempo y también la Alianza Única. Sí, correcto, con Unión y Cambio. Con Unión y Cambio. ¿Cómo ha sido también esa integración? Porque, ha sido el partido que está allí, o la tarjeta, que pronto está allí y que ha involucrado a diferentes actores de forma independiente. Sí, a ver, yo vengo del mundo independiente, se dio la oportunidad obviamente tú puedes ser independiente, pero necesitas el vehículo natural de la política, que son los partidos, y hubo la oportunidad con la invitación de Un Nuevo Tiempo y de Unión y Cambio de formar parte de este proceso postulado por Unión y Cambio y con la adhesión de Un Nuevo Tiempo y la adhesión de Unión y Cambio. No es más que la política tradicional, porque tienes que también respetar los vehículos tradicionales y luego llevar tus ideas con un carácter, digamos, de respeto al contexto en el que estás participando, al vehículo con el que estás participando, pero tampoco puedes llegar a ser disruptivo desconociendo algunas visiones, ideas y formas de hacer política, pero también sin perder la característica, digamos, de seguir siendo lo que soy, por lo menos en mi caso, que vengo del empresariado. Hacer política no significa que he dejado de ser empresario. Igual en la mañana me levanto y tengo que ir a la oficina y tengo que agradecerle a mis socios que siguen dando la cara en la actividad económica, porque si eso no ocurre, el conflicto en la casa es grande, porque entonces los ingresos se ven mermados y al final todos padecemos los problemas económicos, cada quien en su dimensión. Es un poco la idea, la propuesta básica de la candidatura pasa por que todas las voces sean escuchadas en la Asamblea Nacional, que podamos tener protección y promoción de la propiedad privada, que por ejemplo el derecho inquilinario pueda reforzarse y la gente pueda tener la oportunidad de ser inquilino sin menoscabo de los derechos del propietario y que haya soluciones. Caracas específicamente tiene una gran cantidad de metros cuadrados de edificios que requieren unos acuerdos entre inquilinos y propietarios, trabajar por eso. Trabajar, obviamente, ya lo dije, por la construcción de un nuevo sistema de salarios y pensiones que no vaya en la confrontación de lo que tenemos, sino que definitivamente abocarnos a ese proceso. Y creo que lo más importante, lo nombro de último, lo más importante es lo que favorezca las soluciones de la gente. Pero todo esto debe estar soportado por un acuerdo político que nos dé convivencia y viabilidad como país, para rescatar los espacios perdidos, para recuperar los mercados internacionales como venezolanos, con lo hecho en Venezuela, y eso pasa por construir procesos que permitan soluciones, diálogo y una negociación para que entonces
ya no tengamos que seguir estando aislados y no tengamos que seguir odiándonos muchas veces como venezolanos, sino teniendo diferencias con adversarios y que nadie se sienta enemigo de nadie, ¿no? Claro, y justamente ese tema bueno, como lo venimos conversando todo el programa, de poder sentarse, de escuchar puntos de vista diferentes. Sigue San siendo Agustín. Tan necesario. Era la que me faltaba. Mira, ¿viste? llegó. Me llegó. Tan necesario en nuestro país de poder encontrarse, de poder que se mire, que personas de puntos de vista distintos se sienten y que no se vea mal, porque hoy en día también quienes deciden participar, debido a que, bueno, hay algunos que llaman a la abstención, entonces, bueno, los que participan les levantan el dedo y les dicen, bueno, son una lista de alacranes más. Mira, también, eso pasa ahora. Sureymi, te echo un cuento rapidito. Nuestro negocio familiar es hotelería, restauración, y ha estado en el centro de Caracas toda la vida. Y ahí tenemos más, casi 40 años. Y yo recuerdo de chamo, 15, 16 años, ver en las mañanas actores de izquierda, de derecha, desayunar amablemente, conversando juntos. Se iban a la asamblea, tú prendías el televisor con el noticiero de turno, el canal que te gustaba, y se insultaban y caían en discusiones profundas sobre lo que pensaba cada quien. Y luego regresaban en la noche a cenar. O sea, hacer política no te puede enemistar con alguien que en definitiva es igual que tú, padece los mismos problemas que tú y tiene la misma cédula de identidad en términos del gentilicio que tú. Somos venezolanos y si todos no aportamos, entendiendo que todos vamos a tener que ceder en algo, que los puntos de honor en algunos casos vamos a tener que cederlos y para los más dolidos o radicales vamos a tener que tragarnos unos sapos grandes, pero si eso permite un país mejor, bienvenido sea, ¿no? Eso es lo importante, ese país mejor y que merecen los venezolanos. Como decía, bueno, pensar en los intereses de las personas que están en casa. Se nos acaba el tiempo. Ricardo Gusano, gracias por acompañarnos en nuestro espacio y que creo que siempre es importante esa reflexión final que invite a las personas, incluso no solamente desde el ámbito político, desde los sectores y de los gremios, sino incluso desde los ciudadanos, a ser capaces de escuchar a quienes piensan distinto, pero escuchar con ese sentido crítico y decir, bueno, esta propuesta me funciona, esta no me funciona, no pienso igual, pero creo que por encima de eso es avanzar hacia lo que sea mejor para nuestro país. No podemos tener miedo de que lo que te diga alguien que piensa distinto a ti pueda ser positivo para ti, porque también tienes que convencer que lo que tú dices puede ser positivo para alguien. Hoy hay posiciones políticas donde va a haber ganadores y perdedores, pero quienes ganen o quienes ganemos, jamás pensemos que los perdedores tienes que excluirlos, tienes que incluirlos en ese proceso porque si no sería continuar con esta locura de vida que llevamos las últimas décadas. Así es, avanzar hacia ese espacio donde todos podamos trabajar claro que sí. en esa Venezuela que queremos. Gracias a ustedes por estar en sintonía de nuestro espacio. Recuerden nuestras redes sociales, @argumentosegb, mi cuenta @sorianmi. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde.